Will fue un fracaso que murió en el mundo normal. Sin embargo, como es un protagonista de anime, su vida no terminó ahí. Se reencarnó en un nuevo mundo de magia y fantasía, donde fue criado por un grupo de 3 demonios muy peculiares. Sin embargo, al comienzo del anime, vemos la primera versión de Will, donde era una persona común que vivía en el Japón moderno. Hasta que, de repente, termina perdiendo la vida y, tras ello, es transportado a otro mundo, donde se encuentra rodeado por 3 demonios en lo que parece ser un templo abandonado. Al principio, Will tenía tanto miedo de los demonios que incluso lloró. Pensó que después de morir, lo habían enviado al infierno. Pero pronto descubrió que esos demonios no tenían intención de hacerle daño. Todo lo contrario, los monstruos crean a Will, y entonces él rápidamente comienza a entender su lenguaje. Después de todo, en ese mundo, Will conservaba su mentalidad de hombre adulto. Will pasó gran parte de sus días atrapado en ese templo. Hasta que un día, una chica demonio llamada Mary decidió eliminarlo. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, Will se sorprende al ver tanta belleza en ese mundo. Incluso se emociona y piensa que Dios le dio una segunda oportunidad para empezar su vida de nuevo. En ese mundo, Will tiene a su lado, además de la chica demonio llamada Mary, otros 2 demonios con los que convive. El primero de ellos se llama Augusto. Y es un fantasma sarcástico y codicioso que solía ser uno de los magos más grandes del mundo mientras estaba vivo. Egastes le enseña a Will sobre la mitología del mundo en el que se encuentra y cómo lanzar hechizos usando solo palabras de creación. Además de Mary y Egastes, Will también es criado por otro demonio llamado Blood, quien es un poderoso guerrero esqueleto que es como el padre de Will en ese mundo. La sangre, de hecho, es quien entrena a Will para que se convierta en un gran guerrero y también en una gran persona. A medida que pasa el tiempo, Will se acostumbra a su familia demoníaca y comienza a tener una vida muy feliz con ellos. Se da cuenta de que su familia le oculta varios secretos, pero no pregunta nada al respecto, ya que también mantiene en secreto su vida anterior. Después de unos años de entrenamiento con sus padres, vemos que un día Blood y Egastes le dicen a Will que ahora es lo suficientemente fuerte como para tener experiencia real en la lucha. Egastes luego dice que Will debe prepararse para enfrentar a Blood. Y antes de que Will pueda aceptar el duelo, Blood comienza a atacarlo. Pero afortunadamente Will tiene grandes reflejos y logra esquivar el ataque de Blood justo a tiempo. Pero el esqueleto no se da por vencido después de eso y luego comienza a perseguir a Will, quien usa un hechizo de aceleración para alejarse de él. Además, Will también crea un charco en el camino entre ellos, en el que incluso Blood termina resbalándose cómicamente. Y así, antes de que Blood pueda recuperarse, Will usa rápidamente un hechizo de telaraña para atraparlo. Pero eso no sirvió de mucho, ya que Blood logró liberarse de esa red con solo uno de sus golpes. Aunque sus habilidades de combate mejoraban rápidamente, todavía había mucho en ese mundo con lo que Will no estaba familiarizado. Y así, un día después de regresar de su entrenamiento, Will termina colándose en el templo mientras Mary reza, y la verdad es que a Will no le permitieron ver a María orar. Sin embargo, siendo muy curioso, decidió que quería espiar a María. Y cuando esto hace, se sorprende al ver que María está completamente rodeada de llamas. Desesperado al ver eso, corre hacia ella. Él agarra a Mary e intenta sacarla de las llamas mientras pide ayuda. Pronto, sus brazos comienzan a arder y de repente cae inconsciente. Algún tiempo después, Will se despierta en su habitación y se da cuenta de que los 3 demonios están allí con él. Cuando se da cuenta de que el niño ha despertado, María comienza a llorar de alegría. Y pronto, Will comienza a disculparse con ella por ser demasiado entrometido. Mary luego acepta las disculpas de Will y le explica que los 3 demonios solían ser humanos. Pero cuando murieron, sus emociones eran tan fuertes que no permitieron que sus almas tuvieran un paso tranquilo. Debido a esto, firmaron un acuerdo con el dios de la muerte para que permanecieran en ese mundo como demonios. Y explica que por haberse convertido en demonios y haber roto el orden natural, esto los convirtió en enemigos de Mater, que era la diosa de la tierra y de la vida de ese mundo. Y por eso María se encendió cuando oraba. Después de escuchar esa explicación, Will le pide a Mary que le permita orar con ella la próxima vez. Porque quiere saber cómo se siente ella cuando hace eso. Luego pasan 5 años desde que ocurrió el incidente con María. Ahora Will ya tenía 13 años. Y él estaba rezando a los dioses sin parar.
Incluso había llegado a ser capaz de meditar frente a ellos durante 5 días seguidos, esto sin necesidad de descansar ni comer nada. Mucho ha cambiado desde entonces y las lecciones de Will con Egastes son cada vez más difíciles. Pero como Will es extremadamente curioso, intenta aprender todo lo que puede. Mientras tanto, Will también continuó su entrenamiento con Blood. Y entonces, un día, Blood le pide a Will que pruebe su verdadero poder luchando contra un demonio que había capturado. La perspectiva de participar en una batalla real pone a Will muy ansioso. Sin embargo, cuando la pelea comienza, Will logra derrotar al demonio con solo uno de sus golpes. Lo cual deja a Blood muy sorprendido. Will se da cuenta de esto y comienza a alardear de que debe ser un genio. Entonces, Blood, después de pensarlo un poco, le dice a Will que probablemente sea hora de que tenga algo de experiencia real. Luego lleva a Will a un pueblo abandonado. Y le explica a Will que hace varias décadas, esa ciudad solía ser muy próspera. Y allí vivían muchos enanos y también humanos. Sin embargo, después de un desastre, toda la población terminó siendo exterminada. Y ahora, allí solo vivían demonios no muertos. Después de explicarle estas cosas, Blood lleva a Will a un túnel. Y le dice a Will que su desafío será sobrevivir allí por su cuenta. Y antes de que Will pueda decir algo, Blood apaga la luz y simplemente desaparece. Al principio, Will se pregunta qué debería hacer. Sin embargo, comienza usando sus habilidades mágicas para crear algo de luz. Unos momentos después, Will es acorralado por algunos esqueletos no muertos. Sin embargo, puede destruirlos fácilmente. Después de eso continúa avanzando hasta que ve a un demonio que parece ser mucho más grande y mucho más fuerte que los anteriores. El demonio sostiene una lanza. Y al principio esto deja a Will bastante asustado. Pero pronto comienza a preguntarse qué haría Blood en esa situación. Y llega a la conclusión de que Blood nunca huiría de ese duelo. Pensando en honrar a su amo, Will se lanza al ataque intentando golpear al monstruo en la frente. Sin embargo, el demonio logra ser más ágil y además de esquivar el ataque de Will, lo contraataca con un hechizo. Will está muy sorprendido por eso. Pero gracias a sus instintos de combate, logra anular la magia del monstruo y aprovecha la situación para golpearlo en la cabeza. Desafortunadamente para Will, su espada se rompe en el proceso. Pero ese golpe había sido suficiente para derrotar al monstruo. Pensando que sería peligroso quedarse en un lugar así sin un arma, Will decide tomar la lanza que pertenecía al demonio para sí mismo. Y así descubre que la lanza era un arma mágica que había sido hecha por enanos. Will luego sigue adelante y siente que está cerca de una salida. Hasta que de repente siente una presencia siniestra que se acerca a él por detrás. Y cuando se da la vuelta, encuentra a Egastes justo frente a él. Will luego le pregunta al fantasma qué estaba haciendo allí. Pero Egastes no responde a esta pregunta y solo permanece pensativo mientras mira a Will. Will empieza a encontrar toda la situación muy extraña y de repente un escalofrío recorre su cuerpo. Y luego Egastes crea un golem de piedra que comienza a atacar a Will. Sin embargo, Will, con sus grandes reflejos, logra esquivar al golem. Y luego acaba con la criatura sin mucha dificultad. Sin embargo, Egastes no se detiene ahí y continúa atacando a Will, esta vez arrojándole piedras. Will corre mientras esquiva las rocas y canta varios hechizos que Gus estaba tratando de usar contra él. Pero Augusto decide una vez más aumentar la dificultad. Y así comienza a lanzar varios hechizos al mismo tiempo contra Will. Y ahora por primera vez el niño no sabe cómo lidiar con ello. En medio de tantos golpes, Will termina tropezando. Y cuando mira hacia arriba ve que Gus se está preparando para otro ataque. Ahora Will está completamente desesperado y cree que va a morir una vez más. Hasta que cierra los ojos y reúne coraje, decidiendo que si es necesario incluso acabará con Egastes para sobrevivir. Will entonces toma su lanza y se lanza al ataque, listo para acabar con Egastes. Sin embargo, cuando está a punto de asestar el golpe final, el cuerpo de Will se congela. Deja caer su lanza y le dice a Augusto que no le gustaría matarlo. Y dice que preferiría perder la vida antes que herir a alguien a quien ama y respeta tanto. Will comienza a llorar después de decir estas palabras. Y pronto la apariencia de Egastes cambia por completo, haciéndolo lucir como el lindo abuelo que era antes. Egastes luego se disculpa con Will por haber llegado tan lejos en ese entrenamiento.
Al escuchar eso, Will se siente aliviado al saber que Egastes realmente no quería acabar con él. Sin embargo, comienza a sospechar, pues siente que no se trata de una lección cualquiera. Sintió que Augusto definitivamente le estaba ocultando algo. Luego salen juntos de la mazmorra. Luego ambos regresan a casa, donde Will decide mantener en secreto lo que sucedió entre él y Egastes para Mary y Blood. Más tarde, Egastes le enseña a Will algunos trucos con la lanza. Se muestra cómo esa lanza fue encantada. Era capaz de emitir luz y también podía acortarse o expandirse. Después de ese día, Will comienza a acudir regularmente a las mazmorras de la ciudad abandonada. Y ahora es capaz de enfrentarse a casi todos los monstruos con bastante facilidad. Además, cada vez que encuentra algo que cree que es valioso, recoge lo que puede. Egastes también ha exigido menos de Will en el entrenamiento porque siente que Will ya ha aprendido lo suficiente de él. Y entonces un día Egastes llama a Will a su habitación por la noche. Y le dice a Will que antes de cumplir 15 años, Blood probablemente lo desafiaría a un duelo serio. Y después de decir esto, Egastes le hace una petición muy peculiar a Will. Dice que quiere que Will pierda el duelo contra Blood de una manera que Blood no lo note. Will no entiende nada, pero Egastes le dice que todavía no puede darle más detalles. Pero ahora Will está cansado de sentir que su abuelo le oculta secretos. Y decide que si no le cuenta lo que pasa, tampoco le ayudará. Por eso, Will pasa los siguientes meses entrenando su cuerpo hasta sus límites. Hasta que finalmente llega el día del duelo y ahora Sangre lo está esperando. Cuando comienza la batalla, ambos sacan sus espadas y Blood comienza a atacar a Will con una ráfaga de golpes rápidos. Will se da cuenta de que Blood está luchando realmente en serio y al principio solo puede intentar bloquear los ataques de su padre. Pronto Will es empujado hacia atrás. Pero luego se lanza directamente hacia Blood. Esquiva su espada para tomar impulso para saltar e intentar atacarlo en el pecho. Esto hace que la Sangre caiga hacia atrás. Y aún sorprendido por ese impredecible ataque, Blood se mantiene firme y lanza a Will lejos, golpeando las costillas del esqueleto con la espada. En ese momento Blood obliga a Will a aceptar su derrota apuntándole con otra espada. Entonces Mary se involucra y corre hacia Will. Ella le pregunta si está bien y comienza a gritarle a Blood diciéndole que le prometió que no lastimaría a Will. Y después de que María le da una buena reprimenda a Blood, los tres se sientan juntos. Y Blood le dice a Will que lo hizo muy bien en el duelo. Pero una vez más refuerza que Will no pudo derrotarlo. Will reconoce esto y muestra gratitud a Blood y Mary, llamándolos a ambos madre y padre. Ambos están muy felices de escuchar eso. Y Blood luego le dice a Will que aún no tiene ninguna técnica especial que pueda enseñarle. Sin embargo, le presenta a Will una espada púrpura, diciendo que la espada es una de las espadas demoníacas más fuertes que existen. Will dice que no merece eso ya que ni siquiera ganó la pelea. Sin embargo, Blood insiste en tomar la espada, diciendo que era la marca de la independencia de Will. Blood agrega a Will que la espada era una hoja devoradora y que incluso los dioses le temían. Luego Blood revela que esa espada tenía una bonificación muy específica. Esa espada tenía la capacidad de robar la vida de quienquiera que golpeaba. Es decir, al usarlo, Will podría curarse cada vez que lastimara a un enemigo con su espada. Pero Blood también revela que la espada también tenía desventajas. Y dice que cuanto más lo usaba alguien, más dependiente se volvía. Will escucha todo esto con mucha atención y promete tener cuidado al usar la espada. Entonces Mary y Blood deciden contarle los secretos que le han estado ocultando todo este tiempo. Y explican que hace mucho tiempo, todos los señores demonios se habían reunido para conquistar el mundo. Y estaban liderados por un demonio extremadamente poderoso, que poseía la increíble habilidad de crear soldados y generales demoníacos de su propia sangre y carne. Y este poderoso señor era conocido entre los demonios como el Gran Rey. Y debido a esta habilidad, a menudo se lastimaba a propósito para crear un ejército de demonios. Sin embargo, con los poderes de esa espada, podría herir a otras personas para curarse a sí mismo. Con estas dos habilidades combinadas, el Gran Rey Demonio conquistó todo el continente. Y la primera ciudad que conquistó y destruyó fue precisamente la ciudad donde Will solía entrenar. Pero luego también comentan que cuando el continente estaba a punto de ser completamente dominado por el Rey Demonio, el legendario mago Egastes apareció con un gran plan para derrotarlo. Y así, con la ayuda del legendario guerrero Blood,
y también con la ayuda de la sacerdotisa Mary, planearon colarse en la ciudad del Gran Rey para robarle la espada demoníaca. Porque así ya no podría curarse. Y con eso, finalmente podrían tener la oportunidad de derrotarlo. Sin embargo, su plan fracasó porque cuando finalmente llegaron al Gran Rey, este terminó transformándose en un demonio gigantesco. Y además, era un espadachín tan increíble como el propio Blood. Lo máximo que lograron hacer allí fue que Egastes y Mary colocaran un sello para atrapar al Gran Rey Demonio. Sin embargo, la entidad suprema de los no muertos, llamada Stagnat, decidió intervenir justo en ese momento. Y entonces se ofreció a acabar con todos los demás demonios del continente si esos tres aceptaban convertirse en sus vasallos. Y los tres, con el único objetivo de acabar con el imperio del Gran Rey Demonio, simplemente aceptaron sus condiciones. Fue después de esto que Blood se convirtió en un esqueleto y Egastes en un fantasma. Mientras que María, en cambio, se convirtió en momia. Pero la diosa Stagnat cumplió su promesa. Y de esta manera erradicó a todos los demonios del continente. Al menos eso es lo que pensaban. Sin embargo, los demonios terminaron regresando como demonios no muertos. Luego Blood explica que Egastes, el mismo y Mary son los tres demonios de mayor rango que han estado custodiando el sello del Gran Rey Demonio durante más de 200 años. Sin embargo, los demonios no muertos desean el regreso de su señor. Y un día, un grupo de demonios apareció en la puerta de su templo, llevando un bebé humano para intentar sacrificarlo para romper el sello del Gran Rey Demonio. Y estos demonios habrían logrado su objetivo si no fuera por Blood, quien apareció para derrotarlos. Después de eso, Augusto quiso dejar al bebé solo en el bosque. Pero María y Sangre decidieron que querían quedarse con el niño para criarlo. En ese momento, Mary se levanta y le da un abrazo a Will. Y Blood le dice que fue el mejor estudiante que alguien podría haber tenido. Will parece un poco confundido después de toda esa historia. Por alguna razón, por el tono de la conversación, Will cree que suena como una despedida. Y de repente, nubes oscuras comienzan a aparecer a su alrededor. Y entonces la figura gigante y sombría de la entidad estancada aparece en el cielo. Y la entidad entonces exige que María y Sangre le entreguen sus almas. Porque ya no cumplen con su deber. En ese momento, Will no puede hacer nada más que sentirse impotente y caer al suelo. Todo parecía perdido, hasta que Augusto llegó con estilo antes de que el dios pudiera hacer nada. Luego le ordena a Will que tome a Mary y Blood y se vaya. Dice que él mismo se ocupará del estancamiento. En ese momento, Will obtiene una verdadera sensación del alcance del poder de Egastes. Porque ve a Egastes atando a la entidad con un hechizo y atacándola varias veces. La entidad suprema de los no muertos parecía incapaz de derrotar a Egastes. Y pronto Augusto consigue hacer que la entidad se retire de nuevo a su reino. Entonces Egastes camina hacia Will y le dice al niño que todo está bien ahora. Sin embargo, antes de que Will pueda decir algo, la figura de Egastes de repente hace un sonido terrible y termina partiéndose por la mitad. En este punto, incluso Blood y Mary terminan siendo derribados. Y pronto Will se horroriza al ver la figura sombría de Stagnant emerger justo detrás de ellos. Justo ante los ojos de Will, Stagnant comienza a burlarse de Egastes por pensar que podría derrotarlo. Y luego arroja a Egastes mientras camina hacia Will. Stagnant le dice a Will que los tres no muertos que estaban allí eran sus soldados, y revela que tenía un trato con los tres y que tan pronto como dejaran de proteger el sello del Gran Rey Demonio, entonces consumiría sus almas para siempre. Y revela que debido a que Mary y Blood amaban tanto a Will, terminaron siendo descuidados con su misión. Y por eso tenía derecho a tomar sus almas. Pero Stagnant también comenta que la situación de Egastes es un poco diferente. Porque el fantasma permanece firme en su responsabilidad de proteger el sello. Después de escuchar todo eso, Will comienza a sentirse culpable y cae de rodillas. Stagnant luego le da a Will la oportunidad de unirse a su ejército de no muertos para que pueda vivir feliz con su familia. Y la entidad luego dice que Will tiene hasta el día siguiente para decidir si se une a él o no, y después de eso, el estancamiento simplemente desaparece. Después de todo esto, Will simplemente está acabado. Lleva a sus tres maestros al templo. Y ahora finalmente comienza a comprender que durante todo este tiempo Egastes estaba intentando hacer todo lo posible para mantener a sus amigos atados a su deber. Porque si así lo hicieran, sus almas no serían tomadas.
pero debido a su amor por Will, no había podido hacerlo. El protagonista entonces se siente culpable por vivir tan egoístamente. Sintió que solo había decepcionado a sus antiguos padres en su última vida y ahora parecía que estaba haciendo lo mismo. Parecía que al final, Will siempre era la causa de toda la miseria de las personas que lo amaban. Devastado por la situación, Will se queda dormido llorando. Cuando llega la mañana siguiente, los tres demonios hablan con Will y tratan de calmarlo. No quieren que se sienta culpable por nada. En ese momento, Will decide contarles también toda la verdad. Dice que se reencarnó después de haber perdido la vida en otro mundo. Y también dice que siempre se sintió como una basura inútil. Sin embargo, Mary no está feliz de escuchar a Will hablar de sí mismo de esa manera y luego le da una bofetada para devolverlo a la realidad. Esto funciona y luego Will se levanta y dice que hará cualquier cosa para protegerlos. Luego va al templo y reza a los dioses y sale de allí decidido a derrotar a Stagnat. Y cuando Will se reúne con Stagnat para darle la respuesta, Will le dice a la entidad que no hará ningún tipo de trato con ella. Y con confianza, dice que eliminará la entidad a cualquier precio. Al escuchar eso, Stagnat simplemente se ríe en la cara de Will. Y luego la deidad usa su magia para crear un grupo de demonios no muertos para atacar a Will. Pronto, los demonios comienzan a rodear a Will, pero él es capaz de destruir a varios de ellos usando su lanza. Luego usa algunos hechizos mágicos para atrapar a otros demonios. Luego usa su magia de aceleración para atacar a los demonios cuando se acercan a él. Por mucho que se niegue a admitirlo, las habilidades de Will impresionan incluso a Stagnat. Pero aún quedan muchos demonios a los que Will deberá enfrentarse. Él termina lastimándose mientras lucha contra ellos. Y para sorpresa de Will, Stagnat rápidamente evita que los demonios acaben con él. La entidad detiene su ataque una vez más, diciéndole a Will que le gustaría tenerlo en su ejército. Porque sus habilidades eran realmente impresionantes. Y refuerza que si Will acepta esto, entonces podrá vivir feliz para siempre con su familia. Esta vez, Will comienza a confundirse sobre si aceptar esa propuesta o no y luego Stagnat vierte su sangre en un cáliz y se lo ofrece a Will. Y para sorpresa de todos, en ese momento, Will comienza a caminar hacia el dios maligno. Mientras se acerca, sus ojos se fijan en el cáliz. Hasta que de repente, saca su espada demoníaca y luego la usa para cortar uno de los brazos de Stagnat. En ese momento, espinas mágicas comienzan a emerger de la hoja y Will vuelve a cortar al dios. Y a medida que continúa ofreciendo, sus heridas comienzan a sanar. Sin embargo, antes de que Will pueda dar el golpe final, sus piernas son repentinamente atadas por una serpiente. La serpiente luego muerde a Will, quien termina cayendo inconsciente al suelo. Después de eso, Will se despierta en un reino celestial muy tranquilo y sereno. De alguna manera, ese lugar le resulta bastante familiar. Y así, Will es sorprendido por una hermosa mujer que camina hacia él. Y esta mujer es simplemente la diosa de la luz y el renacimiento. La diosa luego le pregunta a Will por qué no había aceptado la invitación de Stagnat para unirse a él. Y Will responde que en su vida anterior ya había tomado muchas decisiones equivocadas. Y no quería seguir cometiendo errores para siempre. Ahora todo lo que quería era tener una vida justa con la gente que amaba. El nombre de esta diosa es Grace Pil y está impresionada por la respuesta de Will. Por eso, ella luego concede su gracia a Will. En ese momento, le dice a Will que despierte y haga un juramento de caminar a su lado para siempre. Entonces Will se despierta y está nuevamente en el campo de batalla. Rápidamente, retira la serpiente de su cuerpo y en ese momento cae de rodillas en una pequeña oración, haciendo el juramento a la diosa Grace Pil. Stagnat comienza a reírse en la cara de Will cuando lo ve hacer eso. Sin embargo, el cuerpo de Will comienza a incendiarse con llamas azules. Al darse cuenta de esto, Stagnat comienza a desesperarse, ya que sabía que esto solo podía indicar que Will había recibido la bendición de la diosa Grace Pil. Y así, en una escena épica, Will toma su espada y declara que dará toda su vida por la diosa que creyó en él. Promete desterrar todo mal y sufrimiento del mundo. Stagnat luego ordena a sus fuerzas que acaben con el niño. Sin embargo, Will corta su espada y luego usa una habilidad llamada Antorcha Divina para purificar a todos esos no muertos, permitiéndoles así finalmente descansar en paz. Luego Will ataca a Stagnat usando un hechizo de prisa. Sin embargo, Stagnat logra saltar rápidamente y luego usa un hechizo de polvo para desaparecer.
Will, sin embargo, no baja la guardia y entonces Grace Peel le hace una señal. Gracias a esto, se da cuenta que Stagnat ya no estaba detrás de él. En ese momento, Will tuvo la intuición de que Stagnat debía haber ido al templo. Entonces, usa un hechizo de aceleración y corre hacia el templo. Espera llegar a tiempo para utilizar la habilidad que recibió de la diosa Grace Peel, para que su familia pueda regresar al ciclo de renacimiento. Cuando llega a tiempo, ve que Stagnat realmente estaba allí. Egastes estaba intentando contener la entidad mientras Blood protegía a Mary. Will corre para intentar ayudarlos, sin embargo, Stagnat está muy cerca de ellos. Will no cree que pueda alcanzarla a tiempo. Pero de repente, una luz comienza a surgir y esto hace que Stagnat retroceda. En este momento, vemos que Mater, la diosa de la tierra, está allí para intentar proteger a su amada seguidora, María. Eso era todo lo que Will necesitaba. Aprovecha para utilizar su antorcha divina sobre María y la sangre. Al ver esto, Stagnat intenta lanzar una maldición sobre Will. Sin embargo, Blood aprovecha ese momento para atacarlo por la espalda. La entidad logra esquivar el ataque de Blood, sin embargo, antes de que pueda recuperarse, Will se dirige nuevamente hacia ella. Stagnat incluso intenta contraatacar, sin embargo, Egastes reacciona rápidamente. Y así, Will aprovecha ese hueco para golpear a la entidad con su espada y empujarla contra la pared. Luego comienza a utilizar varios de sus golpes con la espada demoníaca. Y con cada ataque, siente la bendición de Graceville. Y con esto, logra eliminar a Stagnat de una vez por todas. Sin embargo, después de esto, Will cae inmediatamente al suelo por agotamiento. Entonces su familia corre hacia él y comienza a preguntarle si está bien. En este punto, Augusto lo felicita y le dice que se ha vuelto mucho más fuerte. Todos están contentos con el logro de Will. Y entonces Augusto sugiere que hagan una celebración esa noche. María y Sangre intentan levantarse para irse, pero de repente, terminan cayendo al suelo. A Will esto le parece muy extraño y comienza a preguntarse qué está pasando. Pero lo cierto es que María y Sangre ya lo habían entendido todo. Y luego le explican a Will que, como Stagnat ya estaba muerto, en cierto modo, habían roto el contrato que tenían con él. Y por eso, inevitablemente, morirían. Will se indigna al oír eso y, una vez más, siente que ha cometido un error. Él entra en un estado de negación y comienza a decir que tiene que haber una manera de lidiar con esto. Sin embargo, sus padres lo tranquilizan diciéndole que finalmente podrán entrar en el círculo del renacimiento. Dicen que esto es algo bueno y que Will no debería sentirse triste por ello. Sin embargo, Will no puede soportarlo y comienza a llorar. Él no quiere perder a su familia otra vez. Sus padres entonces le piden que no sea tan egoísta y que acepte lo que está sucediendo. Y lo único que le piden a Will es que sea feliz en su futuro. De esta manera, lentamente, los espíritus de Vlad y Mary abandonan sus cuerpos. Y así, por primera vez, Will tiene una visión de cómo eran sus padres cuando aún estaban vivos. Para brindar por ese momento, Egastes regresa allí con alguna bebida. Y así los tres brindan por la adultez de Will una última vez antes de que Vlad y Mary se vaya para siempre. Muy emocionado, Will luego reza para que su diosa Grace Peel guíe las almas de sus padres a través del ciclo del renacimiento. Y de esta manera, Will se despide para siempre de los demonios que lo crearon. Al día siguiente, entierra sus cuerpos en la cima de una colina. Y luego dice que pronto se embarcará en un viaje. Sin embargo, les promete a sus padres que siempre volverá a visitarlos. Entonces Egastes se acerca a Will por detrás. Y entonces el niño le pregunta por qué es el único que sigue vivo. El fantasma entonces responde que eso fue porque no había roto su contrato. Luego le informa a Will que le quedan al menos 10 años más de vida antes de irse. Y mientras tanto, pretende proteger el sello del gran rey demonio, al menos hasta que Will se vuelva lo suficientemente fuerte como para hacer algo al respecto. Egastes luego le entrega un montón de tesoros a Will. Y le dice al niño que lo gaste como quiera. Después de todo, el tesoro no valía nada para un fantasma como él. Will está muy agradecido por el dinero, ya que sabe que lo necesitará para su viaje. Después de eso, regresa a su habitación una última vez. Allí se viste y se prepara para abandonar el templo para siempre. Luego él y Egastes caminan juntos hasta el final del camino, donde se despiden. Sin embargo,
Antes de que Will se vaya definitivamente, Egastes decide que Will necesita tener un apellido. Y así, Egastes lo llama Will Merryblood, un nombre que creó en honor a la familia no muerta de Will. Will le agradece por eso y luego emprende su viaje. Comienza a viajar por el bosque mientras derrota a varios demonios. A medida que se aventura, no ve ninguna pista sobre los otros humanos. Hasta que un día, por casualidad, encuentra otra ciudad abandonada. Allí, camina hasta un río y luego le reza a Gracie Peel para que lleve las almas de las personas que vagan allí al círculo de la vida. Al día siguiente, camina a lo largo de un arroyo en la selva con la esperanza de encontrar humanos, cuando de repente un jabalí gigante aparece de entre los arbustos para intentar atacarlo. Pero Will es mucho más rápido que el animal, y de un solo golpe, consigue derribarlo. Pero entonces Will se da cuenta de que le había alcanzado una flecha. Y eso solo podía significar que había otras personas alrededor. Momentos después, el hombre que había disparado al jabalí finalmente aparece y comienza a apuntar a Will. Will se da cuenta de que el arquero parece ser un elfo. Y luego lo saluda en élfico antiguo. Lo cual deja al arquero bastante sorprendido, ya que los humanos normalmente no hablan ese idioma. El elfo luego baja su arco y se presenta a Will como Meneldor. Y le dice a Will que el jabalí debería ser su presa. Pero al final no le importa compartir un poco de carne de jabalí con Will. Luego ambos preparan la comida juntos. Y entonces Will comienza a rezar a sus dioses. Después de comer, los dos conversan un rato. Después de comer, Will le pide al elfo que le dé algunas instrucciones. Y luego le cuenta a Will sobre una ciudad que existe río abajo. Mientras se aventuraba sin un rumbo fijo, Will decidió preguntarle al elfo si podía seguirlo. Sin embargo, Meneldor responde que Will no debe seguirlo bajo ninguna circunstancia. Entonces el elfo usa magia para convocar una bandada de hadas. Estas hadas le iluminan el camino y luego Meneldor desaparece en el bosque. Cuando cae la noche, mientras Will duerme, la diosa Gracie Peel lo visita en sueños y luego le muestra al niño que Meneldor y su aldea están a punto de ser atacados. En ese momento, Will se despierta completamente asustado y comienza a correr. Intenta seguir las huellas de Meneldor para advertirle de que se acerca el peligro. El niño finalmente llega a un pueblo, donde ve a algunos humanos caminando. Por un segundo, permanece tranquilo, sintiendo como si nada hubiera sucedido todavía. Hasta que de repente siente que se acerca un ataque. Will entonces corre hacia los hombres para ponerse al frente y protegerlos. Se disparan flechas y entonces Will se da cuenta de que Meneldor no está en peligro. De hecho, él es el peligro. El elfo comienza a dispararle más flechas, pero Will logra bloquearlas. Mientras ambos pelean, los guardias aprovechan para alertar al resto del pueblo sobre el ataque. Esto termina obligando a Meneldor y su banda a retirarse. Pero Will no quiere soltarlo, así que corre hacia Meneldor y lo derriba de un golpe en el estómago, y usando su magia de red, Will logra capturar también a los otros secuaces del elfo. Después, el jefe de la aldea agradece personalmente a Will por salvar su aldea. Y a la mañana siguiente, Will descubre que la aldea de Meneldor había sido destruida por una banda de demonios. Y como ahora no tenían nada, no tuvieron más remedio que atacar las aldeas cercanas para sobrevivir. Meneldor luego se declara culpable del ataque y dice que todo fue planeado por él. De esta manera, pide que solo él sea castigado por lo ocurrido. Y entonces el jefe de la aldea ordena que ejecuten a Meneldor. Pero entonces Will se interpone en medio de la conversación y les pide que no lo hagan. Luego se ofrece a compensar los crímenes de Meneldor. Y por ello, entrega parte del dinero que había recibido de Augusto. Lo hace afirmando que su diosa le dice que siempre sea amable. Y le aconseja que siempre le dé a cada uno la oportunidad de redimirse. Ante tal propuesta, el jefe de la aldea termina aceptando perdonar a Meneldor. Después de esto, Will decide contratar a Meneldor para que lo lleve con los demonios que atacaron su aldea. Él pretende derrotarlos, ya que cree que es su trabajo como devoto de la diosa Gracie Peel. Meneldor cree que Will es un poco estúpido por querer hacer eso, pero aún así aprecia su amable gesto. Los dos continúan su viaje juntos hasta llegar al pueblo de Meneldor. Cuando llegan allí, encuentran a los demonios realizando una especie de macabro ritual de sacrificio. Sin embargo, al ver la escena, Will cree que los enemigos de Meneldor no son tan grandes. De esta manera, Will simplemente se cuela en el templo donde están los demonios.
y luego comienza a derrotarlos uno por uno, mientras Meneldor se ocupa de los guardias afuera. Después de eso, los dos buscan sobrevivientes en el pueblo. Y también oran por los que han partido. Como siempre hacía Will, le pide a Grace Pil que los guíe hacia la próxima vida. Ahora, finalmente, Will tenía el favor de Meneldor. Y luego el elfo lleva a Will a la casa de su abuela adoptiva, quien por casualidad se había transformado en un fuerte fantasma de alto rango. Will luego purifica el alma de la abuela de Meneldor para que ella pueda tener un fallecimiento en paz. Y luego le cuenta a Will sobre un escondite donde los demonios se escondían en el bosque. Más tarde, gracias a Will, los aldeanos finalmente pueden regresar a sus vidas y a sus hogares. Aunque muchas cosas en el pueblo están completamente destruidas. Entonces, en este punto, Meneldor lleva a Will a un lugar donde habla de su pasado. Le dice a Will que a su madre le gustaban los humanos y que incluso era un elfo mestizo. Meneldor revela que huyó de su aldea en el pasado debido al acoso que sufrió después de que su madre se fue. Dice que fue después de esto que se convirtió en un aventurero y que tuvo un compañero de equipo. Sin embargo, fue traicionado por él. Hasta que de alguna manera, terminó llegando a ese pueblo. Y allí, después de conocer a su abuela, comenzó a cambiar y a seguir el camino correcto. Sin embargo, mientras que él era un elfo que tardaba mucho en envejecer, su abuela, en cambio, envejecía. Y confiesa que, tras perderla, muchas veces acabó sintiéndose solo. Después de decir esas palabras, Meneldor cambia repentinamente su postura. Y luego le pide a Will que lo bendiga como sacerdote Gracie Pil. Bueno, después de ver todo el bien que Will estaba haciendo, ahora quiere unirse como devoto de la diosa. Will se sorprende por esto, pero luego decide bendecir a Meneldor. Luego regresan juntos a una fiesta que los aldeanos habían preparado exclusivamente para ellos. Al día siguiente comienzan a restaurar el pueblo. Y para lograr esto, algunos residentes necesitan ir al pueblo vecino de Vitesail para conseguir suministros. Will se interesa por conocer esa ciudad y esto deja a Meneldor simplemente en shock. No podía creer que Will no hubiera visto todavía la ciudad de Vitesail. Después de todo, aquella era la ciudad más grande de la zona sur del Reino Fértil. Saber esto hace que Will esté aún más emocionado por conocer la ciudad. Pero antes de ir allí, planea explorar las ruinas del lugar para ver si puede recaudar algunos fondos para ayudar a restaurar el pueblo. Algún tiempo después, cuando Will y Meneldor regresan de una misión exitosa, ven a dos personas perseguidas por un gorila. Will decide protegerlos y comienza a intimidar al gorila, siguiendo una enseñanza que había aprendido de Blood sobre cómo enfrentarse a las bestias. Y así, justo después de enfrentarse a Will, de repente el gorila huye. Esto deja a la chica que Will acababa de salvar realmente impresionada. Luego se presenta y le dice que su nombre es Robina. Y la acompaña un hombre llamado Antonio, que es un comerciante viajero. Meneldor y Will también se presentan ante ellos. Y así descubren que la pareja viajaba a Vela Blanca. Sin embargo, los guardias que debían protegerlos durante el viaje se asustaron y huyeron cuando vieron al gorila. Al escuchar eso, Will ve una oportunidad de hacer negocios con ellos. Luego hace un trato para acompañarlos como sus guardias a Vela Blanca. Y a cambio les ayudarían a conseguir descuentos en los artículos que necesitaban. Robina y Antonio entonces aceptan este acuerdo y así comienzan su viaje juntos. En el camino pasan por varios pueblos y Robina encanta a todos con su increíble voz. Antonio, por otro lado, siempre aprovecha para abrir una tienda y hacer negocios allá donde vaya. Para publicitarse, incluso le pide a Will que cure a algunas personas, ya que de esta manera difundiría el nombre de su diosa y también atraería clientes a su tienda. Una noche, mientras los cuatro descansan en un cobertizo vacío, de repente, Robina comienza a cantar una canción sobre 3 héroes legendarios. Y resultó que esos 3 héroes legendarios eran Blood, Merry y Egastes. Will se emociona mucho cuando escucha eso y luego descubre que la canción habla de años antes de que se convirtieran en los héroes famosos. La canción hablaba de cuando el trío había salvado a una niña mitad elfa que había sido elegida como sacrificio por un dragón que estaba atacando su aldea. Para salvar a su amada, el novio de la chica medio elfa ofreció todo el dinero que tenía para convencer al trío de enfrentarse al dragón. Y afortunadamente para ella, aceptaron su misión. Y no solo derrotaron al dragón, sino que también les dieron a la joven pareja una daga y algo de dinero para que pudieran comenzar sus vidas de nuevo.
Así termina la canción, pero la historia no termina ahí. Robina luego le cuenta a Will que hoy la familia del Conde Dagger tiene entre sus miembros a una anciana mitad elfa que todavía está esperando que sus héroes regresen para poder pagar el préstamo que le dieron. Will queda tan conmovido por esa historia que incluso termina llorando. Y dice que espera encontrarse con este viejo elfo algún día para contarle más sobre sus parientes. A la mañana siguiente, pues, desayunan y finalmente parten hacia el pueblo de Vitesai. Cuando llegan, Will queda impresionado por el tamaño de la ciudad. Antonio luego le explica a Will que la ciudad estaba gobernada por el príncipe heredero llamado Etel. Después tienen una comida y una taberna y luego se dirigen al gran templo para que Will pueda presentar sus respetos a su diosa. Una vez allí, Will entra solo al templo y comienza a admirar la belleza del lugar. Luego habla con el padre Junior y le informa de sus intenciones de rendir homenaje a Gracepil. Y el sacerdote le responde que, dado que Gracepil ahora es considerada una deidad menor, el templo está obligado a realizar una verificación para ver si algún sirviente de dioses malvados se está colando para rezarles. Porque a menudo ocurría que estos sirvientes se disfrazaban de sacerdotes de otra diosa solo para infiltrarse en el templo. Luego le pide a Will que tenga paciencia y espere su verificación. Algún tiempo después aparece allí un obispo llamado Bart. Y después de hablar con Will, este queda impresionado con las lecciones que el niño había aprendido de su diosa. Y de esta manera, le permite a Will presentar sus respetos a Gracepil sin necesidad de verificación. Entonces Will va a la capilla y presenta sus respetos. Y después de eso, regresa a la casa de huéspedes de la iglesia, donde para su sorpresa ve a sus amigos quejándose de Bart. Acusan a Bart de ser un obispo que acepta sobornos. Sin embargo, en medio de la conversación, de repente, la alarma de la ciudad comienza a sonar. Will luego mira hacia afuera y descubre que un dragón está atacando la ciudad. A estas alturas la iglesia ya está llena de heridos y todos están nerviosos. Will no puede quedarse de brazos cruzados y corre al techo para intentar ayudar a todos. Y cuando llega allí, se da cuenta de que buena parte de la ciudad ya está en llamas. Se da cuenta de que algunos soldados están intentando luchar contra el dragón usando catapultas gigantes. Sin embargo, el dragón es demasiado rápido y fuerte para ellos. Logra destruir sus puestos sin mucha dificultad. Al ver la ciudad en llamas, Will siente que el arduo trabajo de sus padres para traer la paz a ese lugar estaba siendo completamente destruido por el dragón. Esto hace enojar mucho a Will y luego comienza a atacar a la criatura con rayos. Falla el primer ataque, pero una vez más intenta atacarlo desesperadamente. Hasta entonces, aparece Meneldor y le dice a Will que se calme y piense en un plan antes de lanzarse a atacar como un loco. Will luego se calma y le pide a Meneldor que canalice su magia de hadas para que pueda ayudarlo con un hechizo de viento de largo alcance. Y de esta manera, combina el hechizo con su red que ahora estaba encargada del rayo. De esta manera, con sus ataques combinados, consiguen golpear al dragón y también logran atraparlo en la red. Sin embargo, momentos después, sin mucha dificultad, el dragón logra liberarse de la red de Will y ahora parece aún más agresivo que antes. Luego comienza a apuntar su ataque directamente a Will y con eso el dragón estaba a punto de destruir toda la iglesia. Sin embargo, afortunadamente, Will pensó rápido y utilizó la habilidad que había recibido de su diosa y de esta manera creó una gran barrera alrededor de todo el templo para protegerlo. Afortunadamente, la barrera de Will resulta bastante útil y logra proteger el templo del fuego del dragón. Sin embargo, no puede soportarlo cuando el monstruo la ataca directamente con sus garras. Meneldor luego usa nuevamente su magia de viento para arrojar al dragón al suelo. Y esta vez, Will intenta atarlo con cadenas mágicas. Sin embargo, el dragón simplemente destroza estas cadenas. Will entonces decide pasar al combate directo y va tras el dragón. Incluso golpea a la criatura con su espada, pero el dragón aún no es derrotado. Lo único que ocurre es que el dragón parece enojarse más. Y una vez más, se dirige hacia el templo para atacar. Sin tiempo para elaborar un plan, Will simplemente salta sobre el cuello del dragón y comienza a intentar estrangularlo. Y para sorpresa de todos, en ese momento, Will simplemente arroja al dragón al suelo y usa toda su fuerza para romperle el cuello. De esta manera, finalmente derrota al monstruo y cuando se levanta, la gente dentro del templo lo mira muy impresionada. Pronto comienzan a saludar a Will, a quien apodan el cazador de dragones. Después de eso, Will comienza a ayudar a renovar la ciudad, moviendo algunos escombros.
Hasta que de repente, un sacerdote se acerca a Will y le dice que está siendo convocado por el príncipe Etel. Por lo tanto, Will y Meneldor pronto visitan al príncipe, ya que quiere conocer al grupo que derrotó al dragón. Después de conocer al grupo, el príncipe queda impresionado al saber que Will es un guerrero, un mago y también un sacerdote. Luego el príncipe agradece a Will y le pregunta si hay algo que quisiera a cambio de la ayuda que le había ofrecido. Sin embargo, Will dice que solo lo hizo porque sintió que era su deber ayudar a la gente. Sin embargo, después de pensarlo un poco, Will le pide al príncipe que le conceda un ejército para poder eliminar a los demonios. Pero el príncipe le responde a Will que no puede dirigir su fuerza militar para resolver el problema en otra parte. Porque con eso tu propia ciudad podría acabar volviéndose vulnerable. Después de no poder conseguir lo que quería del príncipe, Will se dirige a una taberna para intentar encontrar algunos cazadores que se unan a él. Como no tiene mucho dinero, espera que al menos algunos cazadores decidan unirse a él debido a la fama que ha ganado. Pero lo cierto es que terminan muy decepcionados con las bajas recompensas que Will les ofrecía. Solo un aventurero que parecía un poco mayor llamado Reistov estaba interesado en la propuesta de Will. De alguna manera, pensó que la idea de Will sonaba divertida, y entonces decidió unirse a su grupo. Poco después de esto, Will es nombrado formalmente caballero por el príncipe. Y, de esta manera, por ser también sacerdote, pasa a ser considerado paladín. Y luego hace un juramento de ser fiel a los dioses y también salvar a los débiles siempre que pueda. Luego Will parte de Vitesail con su grupo. Y también recibe el apoyo de Bart, quien envía junto con ellos a un grupo de sacerdotes, incluida Anna, para apoyarlos. Durante los siguientes meses, Will y sus amigos exploran el bosque. Con esto, derrotan a varios demonios y también median en peleas entre aldeanos. Hasta que un día, Reistov informa que un grupo de exploradores no había regresado. Esto preocupa a Will y decide emprender una misión para encontrarlos de inmediato. Para esta misión, Will decide llevar consigo al grupo de Meneldor y Reistov. Sin embargo, mientras buscan, pronto encuentran los cuerpos de los exploradores inconscientes. Y junto a ellos, hay una gigantesca huella de demonio. Momentos después, están rodeados de bestias demoníacas. Pronto, también entran en formación. Entonces, Will y Meneldor se fortalecen con sus poderes. La batalla pronto comienza. Pero mientras Will y sus amigos intentan mantener a raya a los demonios, de repente un monstruo gigante, cuya madre tuvo muchos padres y bebés, llega al acantilado justo detrás de ellos. Meneldor entonces identifica a ese monstruo como una quimera. Intenta atacar a la criatura con su magia de tierra, pero no funciona y al final, es atacado por el monstruo. La quimera entonces dispara un fuego negro que quema a Meneldor. Will comienza a gritar mientras intenta salvarlo. Y para eso, utiliza su magia de rayo. Pero justo en ese momento, una bestia serpiente ataca a Will e interrumpe su hechizo. Lo cual termina provocando que Will se enfrente cara a cara con su propia magia. En ese momento, Will cae de rodillas y luego, en un ataque de ira, corta a la serpiente que lo atacó con la espada demoníaca. Comienza a luchar sin importarle su defensa, y a medida que derrota a los demonios, la espada usa su magia para curarlo. Consumido por su rabia, prácticamente destruye a todos los monstruos, hasta que Reistov se lo lleva y le pide que salve a Meneldor. Will luego corre hacia su amigo y comienza a llorar cuando ve su cuerpo quemado. Él usa su magia curativa para intentar salvarlo, pero al hacerlo, termina perdiendo el conocimiento. Cuando despierta, está de nuevo en el pueblo y Reistov entonces le cuenta que las quimeras huyeron y entonces aprovecharon eso para retirarse. Will entonces recibe la noticia de que Meneldor todavía está vivo, sin embargo, permanece en coma. Y en ese momento, Reistov le prohíbe a Will visitarlo hasta que se mejore. Así que Will descansa mientras comienza a preguntarse dónde salió todo mal. Más tarde, camina bajo la lluvia hacia la habitación de Meneldor. Y, después de mucho reflexionar, llegó a la conclusión de que, por ser muy fuerte, acabó olvidando la fragilidad de sus compañeros y, por tanto, acabó poniéndolos en riesgo. Cuando Will finalmente llega a la habitación de Meneldor, piensa un poco más y se da cuenta de que le gustaría tener amigos como sus padres, ya que eran guerreros tan buenos como él. Will usa su magia para curar a Meneldor y, mientras tanto, decide que ya no quiere depender de nadie y que salvará a todos y todo él mismo. Will luego sale de la habitación y momentos después Meneldor se despierta.
se da cuenta de que su amigo estaba allí y va al bosque para encontrar a Will. Y cuando se encuentran, Will le dice que derrotará a los demonios solo. Y que para eso no necesitaba la ayuda de nadie. Meneldor se enfurece al oír eso, encuentra muy egoísta la actitud de Will, por lo que lo ataca. Sin embargo, ni siquiera tiene la fuerza suficiente para hacer que Will se mueva. Will no quiere que su amigo luche en vano, por lo que le rompe uno de los brazos a Meneldor solo para inmovilizarlo. Pero entonces Meneldor hace lo inimaginable. Se levanta y usa su magia de hadas para empezar a lanzarse piedras. Y debido a eso, Will se ve obligado a bloquearlos con su cuerpo para poder salvarlo. En ese momento, Will termina de rodillas y Meneldor entonces le da una patada en el estómago. Meneldor luego llama a Will cobarde y dice que, como amigo, es su deber evitar que Will haga algo estúpido. Will se conmueve al escuchar eso y se disculpa con Meneldor. Luego el amigo lo ayuda a levantarse y le promete a Will que se volverá lo suficientemente fuerte como para no ser una carga para él. Después de curarse, los dos regresan a la aldea y pronto comienzan a preparar las cosas para enfrentar a la quimera nuevamente. Esta vez, el equipo de Will está completamente preparado para la batalla y todo el grupo se dirige junto al valle para luchar contra las bestias. Cuando los encuentran, les disparan flechas de fuego. También bloquean sus ataques con sus escudos y luego rematan a las criaturas con sus lanzas. Y, después de haber derrotado a todas las bestias en su camino, Will y Meneldor llegan a un monasterio abandonado. Llegan antes que el resto del grupo y creen que es seguro seguir adelante. Pero mientras caminan, Will de repente siente algo extraño. Entonces decide usar su magia para revelar lo que está sucediendo. Y de esta manera, descubre que la quimera estaba escondida, volviéndose invisible justo frente a ellos. Pronto, Will descubre que la quimera es en realidad un monstruo inteligente formado por rituales demoníacos. Y también descubre que el objetivo de quien creó las quimeras era mantener el sur devastado para que los humanos no pudieran mudarse allí. Will entonces dedujo que esto debía ser un plan de los demonios, ya que de esta manera reclamarían la ciudad de los muertos. Y con eso, podrían entonces liberar a su gran rey demonio. Pero la verdad es que Will no tuvo mucho tiempo para pensar, porque pronto, la quimera lanzó un ataque sorpresa contra él. Afortunadamente, Will esquiva el ataque y logra golpear a la quimera en la cabeza. Will y Meneldor luego atacan a la quimera desde ambos lados, lo que hace que pierda la coordinación entre sus múltiples cabezas. Y, después de algunas dificultades y ataques coordinados, los dos finalmente logran derrotar a la quimera. Luego planean seguir caminando para luchar contra el monstruo jefe. Sin embargo, cuando entran al monasterio, descubren que Reistobe ya ha hecho esto por ellos. Después de eso, regresan al pueblo y Meneldor le informa a Will que pronto llegará más gente allí. Después de todo, el peligro de las bestias ya estaba resuelto. Y le dice a Will que él debería convertirse en el nuevo señor de esa tierra. Will se confunde al oír eso, sin embargo, Meneldor lo llama idiota. Dice que Will tenía todo para convertirse en un buen caballero y ser reconocido por todos. Después de todo, tenía la protección divina y también el apoyo del príncipe y de la iglesia. Si a esto le sumamos el respeto que se había ganado del pueblo, obviamente se convertiría en un gran señor. El problema es que Will no esperaba esta responsabilidad. Y termina entrando en pánico cuando se da cuenta de esto. Pero al final, decide que si eso significa ayudar a sus amigos, hará lo que sea necesario. En ese momento, sueña con revivir la ciudad de los muertos y finalmente visitar las tumbas de sus padres una vez más. Después de eso, Will se convierte realmente en el señor de las áreas de Beastuod. Y después de 2 años allí, logró desarrollar muchas cosas en el área. Ahora bien, Will tenía 17 años y un buen día recibió la visita de Meneldor. Y Will luego le dice a su amigo que cree que el periódico será algo que traerá muchas ganancias a esas tierras. De todos modos, después de eso, pasa un poco más de tiempo y ahora la temporada de invierno está a punto de llegar. Robina luego le pide a Will que la lleve a la Academia Mágica, ya que siempre ha querido visitar el lugar. Esto no sería un problema si no fuera por el hecho de que la Academia estaba en tierras prohibidas, junto con el hecho de que a las personas no mágicas no se les permitía ingresar allí. Sin embargo, Will no puede decirle que no a Robina, por lo que acepta llevarla allí. Así, cuando ambos se adentran en el bosque que rodea la Academia de Magia, Will se da cuenta de que el lugar está lleno de protecciones y trampas mágicas. Debido a esto, desiste de la idea de intentar colarse.
Pero como no quiere decepcionar a Robina, entonces le sugieren que vayan a la puerta principal y simplemente pidan permiso. El problema es que incluso hacer esto termina no siendo fácil, ya que hay magia en el bosque para confundir a cualquier extraño. Así que la gente que se pierde allí termina caminando en círculos para siempre. Sin embargo, al ser un experto en magia, Will entiende el truco y luego usa un hechizo para revelar el verdadero camino a la entrada. Mientras avanzan, se encuentran con un hombre anciano y desaliñado sentado cerca de una fogata. Luego se acercan y se presentan al anciano, quien les dice que él es solo el humilde cuidador de la academia. Pero aún así, es muy amable y los invita a descansar un poco. Luego explica que solo los magos pueden ingresar a la academia. Y mientras están allí juntos, el anciano le pide a Will que le muestre algo de magia. Pero Will responde que no puede hacer eso, porque según las enseñanzas de su maestro, no podía usar magia solo para presumir. Decepcionado con esa respuesta, el anciano intenta hacer que Will use magia pidiéndole que seque un poco de leña, ya que la leña había sido mojada por la nieve. El protagonista incluso acepta la tarea, pero la verdad es que ni siquiera necesita magia para realizarla. Después de eso, el anciano pregunta por qué creían que existía la magia. Y luego, Robina le respondió al conserje diciéndole que creía que la magia existía para facilitar la vida de las personas. Y que siempre había visto a Will usar la magia solo para ayudar a los demás. La respuesta de Robina deja al anciano impresionado, por lo que decide que ambos son dignos de ver la Academia de Magia. Y después de eso, una luz brillante comienza a brillar detrás del anciano, y pronto se revela que ya estaban en la puerta de la Academia todo el tiempo. Ahora, el anciano de antes aparece bien arreglado, y luego revela que, de hecho, era un profesor en la Academia y no un simple conserje. Después de eso, el profesor lleva a ambos a un recorrido por la Academia. Y en el camino pasan por la biblioteca, que era la parte que Robina más quería ver. Ella muestra su gratitud al maestro, y él luego les da permiso de leer lo que quieran en ese piso. Robina tiene un libro particular que quiere encontrar. Y coge, sí, 2 libros tan pesados que ni siquiera puede cargarlos. Will consigue los libros para ella y, mientras lee los títulos, descubre que uno de ellos trata sobre los graduados de la academia. Mientras que el otro libro era un libro de registros históricos de esa zona. Por alguna razón, Robina permanece estudiando esos libros hasta que cae la noche. Y después de eso, se va de allí con Will. Agradecen al profesor por permitirles visitar la academia y después de eso, se van. En el camino de regreso, mientras caminan, Will le pregunta a Robina por qué estaba leyendo esos libros. Y Robina entonces responde que una vez había viajado con un hermoso y amable mago, con quien había tenido muchos de sus momentos más felices. Sin embargo, dice que en un momento dado tuvieron que separarse porque sus destinos eran diferentes. Algún tiempo después, Robina se enteró de que su amiga había muerto mientras protegía heroicamente una ciudad de los demonios. Pero desafortunadamente no sobrevive ninguna historia de ese incidente. Por lo tanto, Robina quería aprender más sobre las acciones heroicas de su amiga para poder escribir una canción para ella para que nunca fuera olvidada. Pasa un tiempo y Will recibe un mensaje del príncipe, quien le pide que vaya al bosque con Maneldor para que puedan investigar lo que está sucediendo en el bosque. Porque algunos animales están muriendo misteriosamente, y además, algunas flores que solo deberían florecer en invierno estaban floreciendo en verano. Como Maneldor era un semielfo, entendía mucho sobre cosas relacionadas con el bosque. Y luego le explicó a Will que 2 grandes árboles dominaban el bosque en esa región. Al primer árbol lo llamó el Señor del Roble y dijo que reinaba sobre los inviernos, mientras que el otro árbol, llamado el Señor del Acebo, reinaba sobre los veranos. Y estos árboles hermanos intercambiaban sus autoridades en cada solsticio. Sin embargo, por alguna razón, ese año parecía que la autoridad aún no había cambiado. Por este motivo, Will y Maneldor acuden al Señor del Roble. Y cuando llegan allí, encuentran un árbol viejo que tiene cara. Maneldor entonces le pregunta al árbol por qué no había otorgado su autoridad a su hermano gemelo, el Señor del Acebo. Y el roble responde que el acebo sagrado no estaba respondiendo a su llamado. Al parecer se negaba a aceptar la autoridad. Maneldor se pone serio al escuchar eso, porque sabe que si los gobernantes no están alineados, el bosque podría correr un verdadero peligro. Entonces,
para salvarla, se ofrece a convertirse en el mensajero del bosque y le pide a Oak que le permita transferir la autoridad a Holly manualmente. Sin embargo, el roble le advierte que no podrá soportarlo, y que en ese caso su alma sería destruida dentro de un mes. Sin embargo, Meneldor le asegura que se encargará de las cosas hasta entonces junto con Will. Meneldor luego habla con el árbol sobre su conexión con ese bosque y dice que no quiere que perezca debido a la falta de un intercambio de autoridad. En este punto, Will se queda atrás, ya que no se le permite interferir en los asuntos del bosque. Por eso, simplemente espera pacientemente hasta que su amigo regrese del juicio mientras medita. Meneldor regresa solo después de unos días. Parece un poco desgastado y luego le muestra a Will la marca de autoridad que ha recibido y que está grabada en el dorso de su mano. Luego los dos se dirigen juntos hacia el sagrado acebo. Y en el camino, terminan encontrándose con dos demonios, a los cuales incluso logran derrotar fácilmente a cada uno. Sin embargo, la verdad es que esos demonios eran solo guardianes de su jefe que estaba más adelante. Y así, cuando cruzan una puerta de piedra gigante, se encuentran con un árbol gigantesco que está rodeado por una niebla aterradora. Meneldor se sorprende al ver eso y dice que ese árbol es el señor acebo. Y cuando Will y Meneldor se acercan al árbol, encuentran a un general demonio esperándolos allí. El demonio está listo para luchar y dice que no puede esperar a ganar la recompensa por derrotar a un paladín. Tiene algunas bestias de su lado, pero antes de que el demonio pudiera hacer algo, Meneldor le devolvió la autoridad del bosque a Lord Holly. Y con esto, el árbol logró usar sus raíces para atar a todas las bestias y arrastrarlas al suelo. Al ver eso, el demonio se enfurece porque su plan ha sido completamente destruido. Sin embargo, en este momento tiene más cosas de qué preocuparse. Pronto, Will se prepara para comenzar a atacarlo. El demonio intenta recitar un hechizo para defenderse, pero Will logra interrumpirlo. De esta manera la magia acaba rebotando y explota en la propia cara del demonio. Will aprovecha esto para atacar al demonio con su lanza. Sin embargo, el demonio logra bloquear su ataque. Y así, una vez más, Will recurre a la fuerza bruta. Y de esta manera logra acabar con el demonio. Luego el árbol sagrado agradece a los muchachos por su ayuda. Y luego usa su poder para restaurar el bosque. Después, el árbol le informa a Meneldor que, como había asumido la autoridad sobre el bosque por un corto periodo, su sangre de hada eventualmente despertaría. Y con eso, un día se convertiría en el gobernante del bosque. Y parece que al final Meneldor se convertirá en un árbol barbudo como ese. Esta noticia no entusiasma mucho a Meneldor, sin embargo, el árbol le dice que esto no sucederá inmediatamente. Y también advierte que, llegado el momento, si no quiere asumir el papel, podrá rechazar la propuesta. Entonces el árbol les cuenta que en las montañas de óxido que se encuentran al oeste, el fuego de la llamada calamidad negra está a punto de estallar. Y el potencial destructivo de esta calamidad era tan grande que tenía suficiente poder para consumir toda la tierra. El árbol entonces dice que esas montañas son como un nido de demonios. Y también le informa a Will que hay un rey demonio viviendo allí. Por lo tanto, advierte a Will que debe estar preparado para enfrentarlo en el futuro. Y después de esto termina su advertencia. Después de completar la misión, Will y Meneldor acuden al príncipe Etel, quien, una vez más, intenta convencer a Will de convertirse en uno de sus soldados. Sin embargo, Will no tiene ningún interés en hacerlo. Luego el padre Bart entra en la habitación y Will les informa sobre la profecía que había recibido del árbol. Después de escuchar eso, Bart menciona que las montañas oxidadas alguna vez fueron la capital del reino enano. Y que, de hecho, ahora los enanos ya no vivían allí, pues el lugar había sido invadido por demonios. Por lo tanto, el príncipe le pide a Will que vaya a las montañas para comprobar la situación. Y Will acepta este trabajo con mucho gusto. Con la misión recibida, van entonces al encuentro de Robina. Y le piden a la niña que les cuente historias sobre las montañas. Y pronto revela que, 200 años antes, esas montañas se llamaban Montañas de Hierro. Y eran la capital del poderoso país de los enanos de hierro. Sin embargo, algún tiempo después fue invadido por el ejército demoníaco. Y los enanos que se quedaron allí para luchar, todos terminaron siendo eliminados. Debido a esto, las montañas terminaron tiñéndose de rojo por la sangre. Y permanecieron rojos mientras todo el hierro en la sangre de los enanos se oxidaba. Hasta donde Robina sabía,
pocos enanos habían logrado escapar de este trágico destino. Y eso, desafortunadamente, era todo lo que Rowena sabía sobre esas montañas. Will entonces decide hablar con algunos enanos que conocía. Sin embargo, tendría que viajar unos días para encontrarlos. Al llegar a la ciudad se encuentran con Antonio. Y le preguntan a su amigo sobre los enanos que habían llegado a la ciudad hacía un año aproximadamente. Antonio luego les dice dónde pueden encontrar al líder de los enanos locales. Y en ese momento, Will recuerda que Gastes le enseñó algunas cosas sobre el mundo enano. Los enanos eran conocidos por ser maestros artesanos. Y también solían ser los guerreros más valientes. Pensar en ello hizo que Will se sintiera muy emocionado por conocerlos. Cuando llega la mañana siguiente, Will está entrenando con Meneudor. Entonces se da cuenta de que alguien los está espiando. Y curiosamente es un enano el que está allí. Sin embargo, al contrario de lo que Will había aprendido sobre los enanos, este enano parecía bastante cobarde y pareció correr cuando vio a Will. Algún tiempo después, ese mismo día, Will decide visitar la casa de los enanos. Y se da cuenta de que allí todos están trabajando duro. Como Will era el señor de aquella ciudad, en cuanto los enanos lo vieron, empezaron a rendirle homenaje. Will luego se dirige al líder de los enanos, llamado Agnar. Y también habla con su tío, llamado Grandir. Juntos se sientan a tomar un té. Y Will decide iniciar una conversación, preguntando por qué fueron a Beastuod. Sorprendentemente, Grandir responde que habían venido allí solo para morir. Agnar entonces reprende a su tío y comienza a hablar en su lugar. Explica que su tío es un poco rencoroso, ya que es uno de los últimos supervivientes de la montaña de hierro. Y debido a esto, pasó gran parte de su vida en una profunda depresión. Sorprendentemente, Grandir se emociona con solo escuchar sobre las montañas Rust. En ese momento, revela que siempre soñó con reconquistar esas tierras. Pero ahora era demasiado mayor y no podía hacer nada. Ahora el enano se ha vuelto humilde de nuevo. Y dice que la verdad es que solo están allí para garantizar la paz para las generaciones más jóvenes. Y entonces le ruega a Will que los cuide cuando se vayan. Will asegura que cuidará de todos. Esto entonces conmueve a Grandir y comienza a contarle a Will la historia de las montañas de hierro. Revela que hace 200 años, los enanos estaban gobernados por un rey que era un gran guerrero y erudito. Y bajo su reinado, alcanzaron nuevas alturas de paz y prosperidad. Lo que nadie imaginó es que este rey, al final, sería recordado como el último rey del reino de hierro. Y esto sucedió cuando el gran rey demonio llegó a las montañas de hierro junto con sus demonios. Cuando llegaron allí, enviaron un mensajero al rey de los enanos pidiéndole que se uniera a ellos. Sin embargo, el rey tomó ese mensaje como una ofensa. Y por esta causa decapitó al mensajero que le fue enviado. El gran rey enano no estaba dispuesto a colaborar con los demonios. Y debido a esto, el gran rey de los demonios advirtió que pronto, un gran dragón malvado destruiría a todos los enanos. Sabiendo esto, los enanos comenzaron a prepararse para la guerra. Sin embargo, el rey no obligó a ninguno de ellos a quedarse y luchar, ya que sabía que había una gran posibilidad de que terminaran muriendo en esa guerra. Sin embargo, aún así, varios de los enanos decidieron quedarse para luchar junto a su rey. Juntos, estaban decididos a detener al rey demonio. De esta manera, pues, Grandir termina su relato y pronto, comienza a llorar de vergüenza por haber abandonado a su rey. Sin embargo, dice que en ese momento era demasiado joven para ir a la guerra. Por ese motivo, se le asignó la tarea de guiar a los civiles a salvo a otro lugar. Pero aún así, muchos habían perdido la vida en las traicioneras montañas que pasaban a lo largo del camino. Y al final, Grandir terminó consumido por la culpa de sobrevivir después de perder a tantos seres queridos. Su historia también conmueve a Will y luego se van de allí. Cuando regresan de la casa del enano, descubren que se ha producido una pelea entre dos hombres borrachos en una taberna. Y el enano cobarde que habían visto antes estaba en medio de la pelea tratando de calmar a los dos borrachos. Y entonces los dos alborotadores unen sus fuerzas y comienzan a atacar al enano. Afortunadamente, Will llega justo a tiempo para detenerlos antes de que puedan hacer algo. Y, justo después de mirar a Will, los dos huyen. Algún tiempo después, el enano que había sido atacado finalmente se despierta y se pone muy nervioso cuando Will le pregunta su nombre. Sin embargo, se presenta ante ellos como Rue.
Para sorpresa del enano, Will elogia su resistencia. Luego, el encargado de la taberna le pide a Will que cure a su padre, ya que él era quien solía cuidar la taberna. Sin embargo, estaba muy enfermo. Will acepta curar a su padre y a cambio consigue una noche en la taberna gratis. Cuando regresa, descubre que Rue ya había arreglado la puerta que habían roto los alborotadores. Esto deja a todos en la taberna impresionados con la habilidad del enano. Pero aún así, no muestra ninguna confianza en sí mismo. Luego, Will y Rue comparten una comida. Y mientras comen, el enano le confiesa a Will que siempre ha sido un gran admirador suyo. Rue también revela que él era el príncipe de los enanos y que, debido a esto, siempre fue criado como un niño protegido. Por eso se sentía tan inútil e inseguro la mayor parte del tiempo. Pero Rue está cansada de sentirse inútil. Por lo tanto, le pide a Will que le ayude a convertirse en un valiente guerrero. Will lo piensa y luego los dos caminan juntos hacia la casa de los enanos. Y cuando llegan allí, Will se da cuenta de que todos los enanos estaban muy preocupados por Rue. Al darse cuenta de que el enano realmente necesitaba ayuda para volverse un poco más independiente, Will dice que planea convertir a Rue en su ayudante. Y justo después de oír eso, todos los enanos comienzan a entrar en pánico. Porque pensaron que esto significaría que su príncipe estaría en peligro. En ese momento, todos los enanos comienzan a presionar a Rue para que rechace esa oferta. Pero, para sorpresa de todos los enanos, Rue decide que quiere convertirse en la ayudante de Will. Después de todo, está cansado de ser protegido y ya no quiere vivir como un cobarde. Luego, Rue se arrodilla ante Will y hace un voto de lealtad a su nuevo amo. Todos los enanos quedan impresionados por eso y luego Rue ya está discutiendo su nuevo salario con Will. Y, para sorpresa del enano, Will le ofrece un salario más que decente. Luego comienzan a entrenar a Rue. Y Will le pide que empiece haciendo algunas flexiones. No pasa mucho tiempo hasta que el enano termina exhausto. Entonces Will le pide que se tome un pequeño descanso. Algún tiempo después, se encuentran con Meneldor. Y luego Will le presenta a Rue a Meneldor como su nueva ayudante. En este punto, Meneldor se disculpa con el enano por haberlo asustado antes. Al día siguiente, Will decide entrenar con Rue una vez más. Y para este entrenamiento, eligen realizar un duelo. Rue entonces comienza a usar toda su fuerza para intentar empujar a Will hacia atrás. Pero como era de esperar, Will era mucho más fuerte que Rue. Y de esta manera consigue arrojar al enano al suelo sin ninguna dificultad. Rue está impresionada por los movimientos de Will. Y luego le pide a Will que le enseñe a hacer lo mismo. A continuación vemos que Will ha recibido una carta del obispo Bard, quien dice que el dragón que duerme en las montañas oxidadas es un dragón legendario llamado Valesirka. Al leerlo, Will recuerda que el dragón está conectado con la profecía del árbol sagrado. Y luego entendemos que según la mitología, los dragones más antiguos eran conocidos por ser los más poderosos. En términos de poder, solo eran superados por los dioses. Y aún así, a menudo lograban superar el poder de los avatares de los dioses. Por eso, esa carta dejó a Will realmente preocupado. Pero entonces oye a Meneudor y Rue entrenando afuera. Y decide que quiere ver su entrenamiento. Los dos estaban en un duelo simulado, donde Rue dudaba cada vez que tenía la oportunidad de atacar a Meneudor. Y el elfo todo el tiempo provocaba al enano para que golpeara más fuerte. Y después de algunas burlas, el medio elfo finalmente logra hacer enojar a Rue. Y con esto, el enano usa su verdadera fuerza para asestarle un buen golpe en el estómago al elfo. Al ver esto, Will queda realmente impresionado con sus aprendices. Y también reconoce que Meneudor fue un buen maestro para Rue. Más tarde, Reistov regresa de su misión y le informa a Will que no encontró nada inusual en el camino. Y así Reistov conoce a Rue por primera vez. Y el guerrero luego enseña al enano cómo demostrar confianza, incluso cuando no la tiene. El entrenamiento de Rue continúa después de eso y el tiempo pasa rápidamente. Hasta que finalmente llega el otoño. Y hasta ese momento, todavía no tenían ninguna señal de la calamidad que surgiría en las montañas de hierro. Algún tiempo después, Anna corre hacia Will y le da un informe que dice que se han avistado no muertos en el bosque. Después de escuchar eso, Will decide que comprobará la situación él mismo. Y para esta misión, decide llevar a Rue con él.
ahora el enano está completamente equipado y blindado. Juntos, pues, partieron hacia el oeste. Y cuando llegan a su objetivo, rápidamente se dan cuenta de que una niebla comienza a rodearlos. Unos momentos después, Will se da cuenta de que la niebla era en realidad un tipo de barrera mágica. Un tiempo después llegan a la colina y allí encuentran unos pilares de madera que parecen bastante aterradores. En ese momento, Rue ve una figura encapuchada y de inmediato se congela de miedo. Will, por otro lado, camina hacia la figura y descubre que no es más que un espantapájaros de madera. Como siempre hacía en lugares como este, Will se detiene un rato para orar por los muertos. Pero de todos modos, después de revisar el lugar, no encontraron ninguna señal de no muertos por allí. Entonces deciden que lo mejor es irse a casa. Sin embargo, cuando regresan, encuentran una puerta que tiene un pasaje oculto. Deciden explorar el lugar y llegan a un enorme túnel. Mientras están allí, Will decide encender su lanza y le entrega a Rue una antorcha encendida para que puedan guiarse. Los dos continúan juntos a través de la mazmorra hasta que llegan a una cámara más profunda donde hay muchas tumbas. Y mientras Will intenta ver qué está pasando, de repente, tanto Will como el enano sienten que emerge un aura siniestra. Will se da cuenta de que hay un cuervo cerca de ellos que irradia un aura muy siniestra. Y de inmediato reconoce esa aura y ahora sabe a qué se enfrenta. Para sorpresa de Rue, el cuervo saluda a Will y él se presenta como Stagnat, el dios de la muerte. Y entonces el cuervo le pregunta a Will qué estaba haciendo allí. Will ya está preparado para el combate, pero Stagnat dice que no está interesado en pelear en ese momento. De hecho, dice que solo está allí para entregarle un mensaje a Will. Y luego le revela a Will que después de haber perdido su cuerpo en la batalla, probablemente pasarían muchos años antes de que pudiera regresar al mundo mortal. Luego, Will sufre un fuerte dolor de cabeza y ve la imagen de un dragón negro formándose en su mente. De repente Will cae de rodillas y por primera vez comienza a temblar de miedo. Y Stagnat luego le declara a Will que pronto luchará contra ese dragón y la entidad luego declara que esta batalla será la perdición de Will. Sin embargo, Stagnat dice que si Will acepta convertirse en un cobarde y huir del dragón, entonces podrá vivir, pero no podrá salvar al mundo como quisiera. Y luego el cuervo dice que si Will no confía en sus palabras, entonces puede confirmar con la diosa Grace Pil que todo lo que dijo era verdad. Después de lograr calmarse un poco, Will le pregunta a Stagnat por qué le estaba revelando todo eso. Y la entidad entonces responde que, de hecho, siempre le gustaron los humanos, especialmente los héroes. Y por eso no quería ninguna muerte lamentable para nadie. Y a sus ojos, aunque Will la había derrotado, Will también era un héroe. Stagnat luego continúa hablando sobre el dragón y revela que la criatura había sido utilizada por el gran rey demonio en su última batalla contra los enanos. Y el dragón prácticamente sin ayuda de nadie logró eliminar a todos los enanos. Sin embargo, el dragón tampoco salió ileso de aquella batalla. Recibió graves heridas que lo obligaron a dormir durante 2 siglos hasta que se curó. Rule simplemente está desesperado después de escuchar eso, y Stagnat luego se ríe en su cara al darse cuenta de esto. Pero luego le revela a Rule que su antepasado había sido un verdadero héroe. Y que incluso había sido capaz de arrancarle un ojo al malvado dragón. En este punto, Will se sorprende al darse cuenta de lo amable que es Stagnat con ellos. Luego, Stagnat agrega que con el tiempo, se convertirá en un héroe más grande que el último rey de los enanos. Y que al final podrá derrotar al dragón. Sin embargo, el dios dice que eso no es lo que sucederá ahora. Misteriosamente, en ese momento, los dos sienten que el suelo comienza a temblar. Y luego Stagnat revela que esto significaba que el dragón había despertado. En este punto, Will y su aprendiz se retiran antes de que la mazmorra se derrumbe. Luego llegan a la montaña, donde se dan cuenta de que el lugar ha sido infestado por demonios. Ambos luchan contra demonios, pero como Rule todavía es un poco inexperto, en muchas ocasiones Will tiene que salvar el pellejo. Y cuando finalmente logran derrotar a todos los demonios, escuchan al dragón rugir una vez más. Y solo el sonido del rugido de la criatura hace que los dos tiemblen de miedo. Ahora Stagnat está allí atrás, apoyado contra un pilar. Y luego revela que solo el rugido del dragón fue capaz de volver locas a varias criaturas. Y también explica que los demonios que habían atacado lo hacían precisamente por el ruido del dragón. Entonces aparece otra criatura loca intentando atacarlos. Will se da cuenta por el ruido que solo puede ser un gigante.
En este punto, Stagnat le pregunta a Will qué va a hacer contra el gigante. Y Will responde que someterá al gigante sin tener que hacerle daño. De esta manera, Will avanza contra el gigante del bosque, bloqueando su ataque. Y luego lo lanza sobre su hombro para dejarlo inconsciente. Después de eso, el paladín usa su magia para curar la mente del gigante. Y entonces el gigante se levanta y agradece a Will por ayudarlo. Stagnat observa todo esto y se sorprende al ver cuánto más fuerte se ha vuelto Will. Sin embargo, dice que eso todavía no será suficiente para derrotar al dragón. Y luego le recomienda a Will que huya de su destino y después de decir eso, se va. Después, Will y Rue regresan a la ciudad. Y cuando llegan allí, se dan cuenta de que la ciudad es un completo desastre. El rugido del dragón provocó que varios monstruos comenzaran repentinamente a atacar la ciudad. Se había causado mucha destrucción y tomaría mucho tiempo recuperar el daño causado a la ciudad. En ese momento, lo único que podían hacer era limpiar los escombros de la ciudad que habían quedado atrás. Y cuando terminan de hacer eso, Will recibe una carta del obispo diciendo que había sentido la presencia de demonios de alto rango cerca del dragón. Y el obispo termina esa carta diciendo que lo mejor que creía que Will podía hacer era huir para poder sobrevivir. Por primera vez, empezamos a ver a Will realmente nervioso por la situación y entonces decide rezarle a su diosa para que le dé orientación. Sin embargo, por primera vez, no recibió respuestas de su diosa. Will se asusta aún más después de esto y de repente Meneldor entra en la habitación diciendo que hay algunos problemas que Will debe resolver. Los dos miran por la ventana y notan a los enanos reunidos en la puerta de Will. Y lo que los enanos quieren saber es si el paladín tiene la intención de enfrentarse al dragón. Porque si lo hace, quieren poder apoyarlo en esa batalla. Sin embargo, como la mayoría de los enanos son un poco viejos, Will dice que no pueden ayudar. Will no quería arriesgar la vida de nadie. Sin embargo, Meneldor y Rue le dicen que se unirán a él pase lo que pase. Y además de ellos, el enano Garrus también se ofrece a ser su guía en ese viaje a través de las montañas. Entonces Reistobe también aparece allí para unirse a ellos. Dice que le encantaría llevar la gloria de ser uno de los cazadores de dragones. Will está feliz por eso, pero todavía sabe que él y sus 5 hábiles guerreros prácticamente no tienen ninguna posibilidad contra un dragón histórico. La verdad es que esta vez Will estaba realmente asustado. Porque era diferente de cuando se enfrentó al otro dragón, Yakimera. En esas situaciones, Will siempre se sintió en control sabiendo que era más fuerte que las criaturas. Sin embargo, ahora realmente no se sentía preparado para enfrentarse al dragón. Y eso era lo que lo asustaba. Pero al final, Will también sabía que no tenía más opción que enfrentarse al dragón. Si no lo hacía, muchos de sus seres queridos acabarían siendo asesinados y él no quería eso. Entonces, algún tiempo después, Will y sus aliados se preparan para emprender la misión de cazar dragones. Cuando cae la noche, Will recibe la visita de su diosa en sus sueños. Él se inclina ante ella y ella le dice que no quiere que muera. Sin embargo, Will le dice que no puede evitar enfrentarse al dragón. Después de todo, su juramento hacia ella lo obligaba a derrotar a cualquier ser maligno que amenazara a los mortales. Gracepil sabe que esto es verdad y por eso no tiene más opción que aceptar el destino de Will. Luego le da al paladín una última bendición y le dice que siempre estará a su lado. El diálogo entre ambos termina con Will prometiéndole a la diosa que hará todo lo posible para derrotar al dragón. Al día siguiente, el grupo de Will finalmente se dirige hacia las montañas para enfrentarse al monstruo. Sin embargo, para llegar allí, tendrán que pasar por la llamada Ciudad Muerta. Allí vivían muchos no muertos y también donde fue sellado el gran rey demonio. La idea de pasar por la Ciudad Muerta es temida por muchos de los soldados de Will. Pero luego les confiesa que creció en ese pueblo. Y también dice que se había enfrentado a Stagnat en el pasado en ese lugar. Y así, después de escuchar eso, sus amigos se sienten más seguros sobre la idea de atravesar la Ciudad Muerta. A la mañana siguiente, cuando su barco se acerca a la ciudad, todos se sorprenden al sentir una espesa niebla invadiendo el lugar. Pero pronto Will revela a su grupo que la niebla era en realidad un hechizo invocado por Egastes para mantener a los intrusos fuera de la ciudad. Y como Will conocía muy bien esa magia, entonces consigue hacerles encontrar un camino a través de la niebla. Cuando finalmente desembarcan, Will decide que quiere visitar las tumbas de sus padres. Y también aprovecha para visitar el templo para intentar ver a Augusto.
Pero cuando llega allí, no encuentra a Egastes y decide irse. Hasta que de repente es sorprendido por Egastes, quien en realidad solo estaba escondiéndose de él. El reencuentro de ambos es realmente emocionante. Y entonces Will aprovecha para decirle a Egastes que se ha convertido en paladín. Y que ahora también era señor de sus propias tierras. Al escuchar eso, Egastes se siente muy orgulloso de su nieto. Sin embargo, el tono de la conversación cambia cuando Egastes descubre que Will está marchando para derrotar al dragón. Él piensa que es una idea estúpida porque el dragón prácticamente tiene el poder de un dios. Pero Augusto también entiende que Will tiene que cumplir el juramento que le hizo a su diosa. Luego Egastes y Will hablan un rato más. Hasta que finalmente Egastes conoce a los amigos de Will. Como Augusto era un héroe legendario, todos los que estaban allí se sentían honrados de conocerlo. El protagonista luego hace una breve visita a su antigua habitación. Y pronto le invade una gran nostalgia. Entonces decide decir una oración a los antiguos héroes que se habían enfrentado al gran rey demonio. Y una vez más pide la protección de Gracepil para la batalla que se avecina. Después Will habla un poco más con su abuelo. Y luego finalmente se despide de él. Egastes le pide a su nieto que tenga cuidado y luego Will se propone enfrentarse al dragón. Y en ese momento lo único que quería era no defraudar a la gente que creía en él.